CNN Radio. En San Juan, FM 94.1. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Hola, hola, ¿cómo les va? Siempre empezando con nuestra canción patria, tan importante reconocerla como es el himno nacional e interpretado por sanjuaninos, músicos y cantantes sanjuaninos. Esto es Conciencia San Juan por la 94.1. Estoy acompañada de la presidenta de Conciencia, la señora Silvia Plana. ¿Cómo le va? Hola, María Beatriz. ¿Cómo han empezado las vacaciones? Muy bien. Bueno, este es el último programa que tenés en esta etapa. En esta etapa. La semana que viene vamos a tener reemplazo. Me van a reemplazar unos días. Por 4 veces. Así que bueno, esperamos que estés muy bien, muy linda. Sí, gracias. Van a escuchar una voz muy bonita que conoce mi querido Leo Luna. Nos va a acompañar Fabiana Gómez, que es mi coequiper a lo largo de todo este camino periodístico, siempre digo. Estuve con ella en televisión, estamos en radio, hacemos capacitaciones en oratoria hace muchos años. Así que bueno, y bienvenida Alejandra Dománico, la vicepresidenta de Conciencia. Buenos días, buenas tardes a nuestras visitas y a los oyentes. Bueno, hoy tenemos el honor de tener dos profesionales destacados de nuestra provincia. Una es la doctora Romina López Galoviche, directora del Registro Civil. ¡Qué tareita! Bienvenida, doctora. Hola, María Beatriz, muy buenos días, gracias por la invitación. Buen día para toda la audiencia, o buenas tardes. Sí, estamos en el medio. Estamos en el buenos días, buenas tardes. Y estamos con el licenciado José Icazati, él es psicólogo y nos va a decir, porque tiene a cargo 2 fundaciones que recién las estaba nombrando muy importantes. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También buenas tardes, buenos días a los oyentes y a esta excelente mesa. Gracias por la invitación, gracias por este espacio, también porque las charlas, estas charlitas, son grandes charlas que concientizan muchísimo a la población, por eso también yo celebro estos espacios. Bien. Bueno, como decía, yo soy presidente y fundador de FUSALU, que es la Fundación de Ludopatía Adulta, y del INJU, que es Ludopatía Infanto-Juvenil. Bien. Es importante que ustedes sepan, como audiencia, se pueden comunicar, nos pueden llamar, nos pueden mandar su mensaje. Vamos a repetirlo hasta el cansancio, Leo. 264-411-8683. Para que se comuniquen, para que nos dejen sus mensajes. Siempre nosotros el mensajero de la radio lo tenemos para que ustedes nos hagan sus consultas. Consultas de las áreas de ustedes hay muchas. Siempre digo por millones, porque voy a empezar con la doctora Romina López Galoviche. ¿Cuán importante es la identidad? Exactamente, María. La identidad, la verdad que es uno de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Y la importancia de tomar conciencia de esto, porque mantener el derecho a la identidad totalmente actualizado, vigente y protegido desde las distintas áreas, tanto el Poder Judicial como la repartición que hoy circunstancialmente me toca dirigir, y que la gente tome conciencia, ¿no? Recién hablábamos de la conciencia, de la importancia de esto, es sustancial, porque es a través del derecho a la identidad que nosotros vamos a poder hacer valer también todos nuestros derechos, a la educación, a un trabajo,
Así que bueno, desde el registro civil trabajamos diariamente en esto, ¿no? En tratar de que la gente tome conciencia, por eso trabajamos tanto el territorio de la provincia, en los lugares más recónditos que vos te puedes imaginar. Hemos estado presentes, hemos asistido a las distintas necesidades de la gente y también de una forma absolutamente gratuita para los ciudadanos. Bien, eso quiero que lo reiteremos. Alguien que no tiene el documento, que está indocumentado, que pareciera que no, y hay mucha gente indocumentada, afortunadamente cada vez menos. ¿Cómo tiene que hacer? Bien, acá tenemos que diferenciar qué es una persona indocumentada, ¿bien? A ver. Una persona está indocumentada cuando su nacimiento nunca ha sido registrado, ¿bien? Perfecto. Es decir, no tiene un acta de nacimiento. Bien. Esta es la persona que está indocumentada, no quien extravió o le robaron el DNI. En ese caso sí está registrada y documentada. Exactamente. Para estos casos, para las personas que están indocumentadas, es tan importante porque están excluidas de todo tipo de protección. Claro. En este caso se modificó la ley en el año 2021, que anteriormente a esta modificación el trámite de inscripción tardía, que se denomina, era judicial. Exacto. Con la dificultad que por ahí genera para un ciudadano que en la mayor parte de los casos ni siquiera va a saber leer y escribir, poder acceder al Poder Judicial y demás. Hoy, esto nos habilita a hacerlo administrativamente a través de la dirección del registro civil. Bien. Discúlpeme, porque antes me acuerdo cuando los chicos nacían en los hospitales Sí. o en los centros asistenciales, por eso es que se evitaba mucho que hubieran nacimientos en casas particulares, Exacto. salían con el DNI. ¿Qué pasó después? Que no siguen ese mismo trámite. Esto sigue igual. Todas las personas que nacen dentro de los centros de salud, bien, salen del centro de salud ya prácticamente con su partida y su documento. ¿Por qué? Porque hemos tomado la precaución de que todos los centros de salud que tienen maternidad dentro de la provincia de San Juan tienen una oficina del registro civil. Tanto el Hospital Rawson, donde nace más del 40% de la población de San Juan, como es el Sanatorio Argentino, como es el CIMIN. Luego, las otras maternidades que están en departamentos más alejados y que tienen muy poquitos nacimientos, están articulados los medios a través del Ministerio de Salud para nosotros poder tomar rápidamente ese caso y que la persona salga ya del establecimiento con partida y documento. Pero los casos de las personas indocumentadas se presentan más que nada en departamentos alejados, se presenta cuando nacen en los domicilios, Exacto. ¿bien? Claro. O que por alguna u otra razón no han podido ser registrados, como es el caso donde muchas veces la mamá no tenía un documento. Claro, Esto la indocumentada es la mamá, entonces ya con el niño es más difícil. Exactamente, esto se ha venido recién a resolver hace apenas un par de meses, que nos autorizan a registrar los bebés, aún en el caso que la madre mamá fuera NN. Exactamente. ¿Y cómo se hace después el proceso para documentar a la mamá? ¿Cómo hacemos el proceso para documentar una persona? De cualquiera, claro. Es un procedimiento administrativo, se lleva adelante ante la dirección del registro civil. Hay que ver caso por caso para ver qué documentación tiene la persona. Muchas veces la persona tiene en su poder el certificado de nacido vivo, que es el documento, el instrumento público que emite los profesionales de salud, donde consta quién es la mamá, las semanas de gestación y demás. Muchas veces no tienen nada de ello, ¿bien? Entonces, en ese caso, hay que ver caso por caso cuál es la documentación que tiene la persona. Independientemente de eso, hay pasos que son insalvables, como la visita a un profesional médico que nos conste a través de un certificado médico cuál es la edad presunta de la persona y cuál es el sexo. Claro. Para facilitar esto, hicimos convenio con la Policía de San Juan y son los médicos legistas los que rápidamente hacen la constatación. Bien. Nos envían un certificado y necesitamos también la presencia de 2 testigos. Siguen la presencia de los testigos. Y claro, sigue. porque puede ser raptada y puesta ahí en un lugar. Exactamente. Claro, para evitar cualquier otro. Claro. Por lo menos tienen que tener 18 años, es decir, tienen que ser mayores de edad. Bien. ¿Qué pasa cuando muchas veces tenemos la mamá o el papá que están vivos y hay un vínculo, bien, pero por distintas razones no se ha hecho la inscripción
En estos casos, en las actas de nacimiento se hace constar la filiación materna o paterna. Pero también hay casos donde los papás o ya han fallecido o no hay un vínculo. Para la dirección del registro civil, hacer constar una filiación materno-paterna en un acta implica generar ciertos derechos, como son los derechos hereditarios. Exacto, claro. Entonces, en estos Claro, casos... ese tipo de chicos no creo que tengan derechos hereditarios, porque si no han tenido el tiempo de anotarlo... No, derechos tienen, el tema Pero- es que después lo puedan reclamar. Claro, No, estamos te estoy diciendo generando... que directamente los padres no creo que tengan bienes económicos, porque si Pero- no han podido anotar un hijo... A veces sí, porque a veces tus bisabuelos, eso pasa después con el registro de la propiedad, que ahí es donde se genera a veces una persona pareciera que sus papás no, y probablemente no, pero a veces están los abuelos o Aparecen. tatarabuelos y aparecen, por eso los edictos. Exactamente. Bueno, en esos casos, en el Consejo Federal de Registros Civiles, a través también de un acta firmada por todos los directores, llegamos al acuerdo de hacer primar el derecho a la identidad de la persona y registrar tan solo el nombre y el apellido con el que la persona hace llamarse, Claro, ¿bien? Independiente, por costumbre y por consuetudo, como costumbre, sea, claro, exactamente, ya con un número de documento que va a estar asignado, y la determinación de la filiación paterno-materna ya queda para la instancia judicial, quedando expedita ahí la instancia bien. judicial a los Bien. fines que las autoridades competentes del Poder Judicial puedan determinar, seguramente mediante análisis de ADN Sí, y que demás. esa persona es hija de. Exactamente. Ahora, por la nuevo Código Civil, uno se puede inscribir con el apellido o sea, tiene mamá y papá, pero se puede inscribir con el apellido de la mamá. Primero sí. Claro, el Código Civil ¿Ahora y lo Comercial permite? ahora nos permite acordar el orden en el que vamos Es. a colocar los apellidos. Anteriormente era primero el apellido del papá, luego el apellido de la mamá, sin posibilidad Claro. de variar ese orden. Ahí llegó el género también. Hoy el Código Civil y Comercial nos habilita esto. Pero tienen que todos los hijos tener primero el apellido de la madre y después del padre. Claro. No necesariamente, no necesariamente. podemos acordar. O sea, la pareja, independientemente de que esté unida por matrimonio o Sí, no, no me importa, los estamos hablando papás, de los niños. cuando van a inscribir el pequeño o pequeña, optan por colocar primero el apellido del padre, luego de la madre, o a la inversa. Eso siempre se tiene que repetir en los próximos hermanos. Exactamente. Claro, porque Todos si no- los hijos de la misma pareja luego tienen que tener La el mismo Eso es lo orden que le de los decía yo, que apellidos. tienen que Ah. seguirse repitiendo Claro, en el el primer En los orden, próximos el hijos. orden. Exactamente. Yo sería Palacios Herrero, por ejemplo. Sería al revés. Por Por ejemplo, ejemplo- en una rectificación de partida, Sí. también, que ha salido de lo judicial, entiendo, y Sí. es administrativo hoy exclusivamente, lo veo en muchas personas que están tramitando la ciudadanía y antes tenían que ir a tribunales por un apellido que aparecía además en la partida o sea, Sí. yo tengo un abuelo que nació Rogelio, se casó Félix. Eso, bueno, las rectificaciones de antes partida era, son... judicial. Entiendo que ahora es un trámite administrativo o no. Es un ¿Cómo se trámite hace? administrativo en gran parte de los casos. Claro. Todos estos casos, y yo siempre lo marco así porque realmente la dirección del registro civil es tremendamente casuística y ningún caso es igual al otro. Exacto. Hay ciertos errores que se dan en las inscripciones, en las partidas, que sí lo podemos hacer rectificar administrativamente. Por ejemplo, cuando se ha omitido un segundo nombre, cuando hay un error en una letra del apellido, del nombre y demás, eso sí se hace la rectificación administrativamente. Bien. Ahora, hay otros casos donde realmente nosotros llevar adelante una rectificación más profunda, digamos, en sede administrativa, estamos afectando toda la línea de partidas que se da para abajo, donde muchas veces no podemos conocer cuáles son la cantidad de hijos que tiene una determinada persona, tal vez ya han fallecido. Bueno, entonces en esos casos nosotros dictamos una resolución rechazando esa petición, fundamentada por supuesto, donde la persona puede recurrir a la justicia, Claro, instancia a la judicial. justicia de paz, a los fines que dicte una información sumaria acreditando esos errores que luego es tomado para la ciudadanía. Una persona mayor de edad, ¿de qué edad puede cambiarse el apellido? El apellido, cuando hablamos de suprimir apellidos, Suprimir, claro.
Cuando hablamos de suprimir apellidos, tiene que ser ordenado por la justicia. Bien. ¿Y de aumentar? Y agregar un apellido, podemos hacerlo desde que la persona es menor de edad, por supuesto con el consentimiento de los progenitores, y cuando No, eso son legalmente. eso es administrativamente. Administrativamente. Y cuando ya hablamos de una persona mayor de edad, mayor de 18 años, con su sola voluntad se puede adicionar el apellido. Como Pero trámite administrativo. como trámite exclusivamente administrativo. Ahora, la supresión siempre, Sí o sí, bien. sea la persona menor o mayor de edad, tiene que ser ordenado judicialmente. Doctora, ¿y cuáles son los trámites que, más allá de los ordinarios, Sí. nacimiento, defunción, Sí. matrimonio, cuáles son de este tipo de trámites nuevos que ahora van directamente al área, o sea, al trámite administrativo? ¿Cuáles son los que más se requieren, los que más demanda hay o más? Bien, buena pregunta, doctora. Como buena abogada, Como sabe buena preguntar. abogada ¿Dónde y meter el me dedo? consta la calidad de profesional de la Sí. doctora. Bueno, la verdad que el registro civil lleva adelante una inmensa variedad de trámites. Sí, ya lo creo. Hoy por hoy tenemos mucha demanda con el tema de las rectificaciones por la ciudadanía. Tenemos más de 10.000 pedidos de rectificaciones. También llevamos adelante todo lo que son los reconocimientos de los menores por parte de los papás. Llevamos adelante las uniones convivenciales también, que está muy en auge este trámite, más que los matrimonios hoy por hoy. Bueno, y además de los matrimonios y demás. Perfecto. Y ya que ha Cambios de mencionado género también, cambios Claro, doctora. cambios de género. ¿Y la Pero unión? vamos, en la unión Esa convivencial, es la ¿por unión qué no comentamos, o sea, cómo es el trámite? ¿Por qué Bien. no No, lo ¿y he cuáles leído? son los Las pros y diferencias, contras? las Porque muchos creen diferencias. que la unión convivencial Es lo mismo. pueden heredar, pueden dividir, son socios, digamos. Exacto. Vamos a Al trámite. y los beneficios. Bueno. Bueno, la unión convivencial es una institución que es creada a través del Código Civil y Comercial. Es una institución intermedia, digamos, entre la unión de hecho de las personas, que es cuando solamente conviven Están y no juntas. tienen ningún instrumento legal. No hay papel. No hay papeles. Yo le traduzco en Y el criollo. matrimonio. Exacto, ¿bien? con papeles y todo. Con papeles y todo. En una situación intermedia tenemos la unión convivencial. ¿Qué necesitamos para hacer una unión convivencial? Necesitamos una convivencia de mínimo 2 años por parte de la pareja. Por supuesto que ambos deben tener capacidad para ello. Bien. Es decir, deben ser solteros, viudos o si son divorciados, tienen que haber transcurrido 2 años desde la disolución del vínculo matrimonio anterior. Exactamente. En este caso se concurre al registro civil con 2 testigos también mayores de 18 años que perfectamente pueden ser familiares. Los porque se hijos, los sobrinos, Sí, sí. que den fe de que den esa fe unión. de la convivencia. Las personas lo pueden celebrar a partir de los 20 años. ¿Por qué? Ah, Porque el plazo de convivencia, legalmente hablando, solamente lo podemos contar a partir de los 18. Entonces, cumpliendo 20 años ya puede tener ese plazo de 2 años que requiere la convivencia. Haceme un punto ahí. Dale. Es decir, puedo hacer una unión convivencial recién a partir de los 20 años, pero el matrimonio lo puedo hacer a los 18. Exactamente, y antes Ahí también... está, sí, con permiso de los padres, como era en la época. Exactamente. con Ahí hay una autorización. diferencia. Ahí tenés una diferencia. Yo puedo casarme aún siendo menor de edad con autorización de mis padres o la venia judicial. Bien, la unión convivencial no. La unión convivencial no. En O sea ese que caso, tiene sus límites. tiene sus límites. Es mucho más exigente a la hora de constituirla. Bien, ¿y la herencia? Y la herencia. La Eso herencia. forma parte del Vamos, registro vamos. civil. Labramos un acta exactamente igual Sí. que para el matrimonio y demás. Ahora, hay una diferencia también a la hora de disolverla y ya te cuento los derechos. Para disolver un matrimonio necesariamente requiere un divorcio. Bien, tengo que Exacto. transitar el proceso judicial. Y necesitamos un abogado. Y necesitamos un abogado. Siempre claro. se necesita un abogado. Un abogado y un Nos perdamos de médico. vista. Somos siempre. un mal necesario. Ah, bonito. Para disolver una unión convivencial tan solo basta la manifestación de voluntad de ambas partes en el registro civil, y si no están muy bien las cosas y no se mantiene un vínculo como para poder asistir y ponerse de acuerdo allí,
una notificación fehaciente al otro con la voluntad que quiero dejar sin efecto esa unión convivencial. ¿Qué es una notificación fehaciente? Puede ser perfectamente una carta documento o una carta notaria. Así de Bien. fácil. Así de fácil. Fácil Esa es contado, otra. está muy didáctico contado. Claro, Sí. muy bien. Esa es porque otra el niño- diferencia. Y ahora en los derechos, básicamente la diferencia está en los derechos hereditarios. Ah, bien. El matrimonio genera derechos hereditarios, la unión convivencial no genera derechos O hereditarios. sea, si quiero lo heredo y si quiero no. O sea, No voy a poder heredar. no voy a poder heredar. Claro, los derechos hereditarios no son una cuestión voluntaria, sino que es una cuestión de orden público que está... Mira qué Y si interesante. supongamos que son dos personas que no tienen hijos, que no tienen padre, son huérfanos del mundo, Sí, mira. ¿tampoco lo heredan? No, porque no hay un vínculo legal, en este caso, que lo convierta en heredero. Entonces, no lo tiene que quiere vocación O sea que los- hereditaria, decir, podrá ser cásense. un testamento. Los hijos de ese puede matrimonio- heredarle por otra vía, pero Claro. como dice la doctora, no tienen vocación hereditaria Exacto. los convivientes. Los convivientes. ¿Y los hijos? Los Pero hijos los sí, hijos por no son- supuesto. no son Los convivientes, hijos son sí. filiación. Pero Los ahí hijos también- sí pueden heredar a los dos padres. Por supuesto. Bien. Sí, pero ahí también tenés otra diferencia. A ver. Y es que dentro del matrimonio hay una presunción de paternidad, Sí. bien, de los chicos que pueden nacer de esa Qué unión. importante. Bien. El Por ADN, por eso ejemplo, viene A ver. quiero decir A ver. que nos ha pasado este caso hace apenas Puntual. unas semanas. Yo estoy embarazada, bien, y mi marido fallece antes del nacimiento. Hay una presunción de paternidad si hay un vínculo matrimonial. Ah, mira, no hace Bien. falta un ADN. No, ahí no. Hay una presunción. Hay una presunción. Puede Después llegar a el probarse juez otra dirá. cosa, pero Bien. hay una presunción de Bien, a paternidad. favor de ese niño. A Ajá. favor de ese niño. Mira. Ahora, Esa filiación. Aquí en exacto. San Juan hubo un caso muy resonante, un muerto muy importante, Olmedo también. que No, ya sé a en quién se refiere. que estaban en la puerta de la sala de parto sacándole el ADN Ay. a ver si era o no era hijo de. Claro, pero no debe haber sido a lo mejor de un Se matrimonio. estaba el matrimonio, Sí, porque pero no lo existía la mismo. unión. Es decir, cuando tenés muchos millones de dólares, te das una idea de que... Claro, Por eso pero se pregunta el Código tema de la Civil, herencia. Como dice ella, el Código Civil pero que estaban marca- casados legalmente con todas las ceremonias. Claro. Y el niño salió parecido a... No, porque era recién nacido. Ustedes Bueno, saben, a veces antes, pasa. porque yo siempre Se ríe el Leo, si se ríe el Leo. Existía un tiempo de caducidad, o sea, aún Exacto. cuando ese niño Allá no nace- fuera hijo de ese padre, si pasaba un determinado tiempo Se daba y no por... se venía a impugnar, era imposible, o sea, más allá estaba en contra esta posición del derecho a la identidad del niño, Exacto. que hoy Bueno, puede, pero ahora hay hoy otro prima. caso. Los chicos que ahora, es decir, que guardan los óvulos, se muere Ah, sí. el padre. Esa es toda y una entonces- legislación y distinta. entonces están Tiene que pidiendo haber- autorización claro. para que sea legal, para que ese chico Exige- lleve el apellido. No sé cómo se soluciona es eso. que exige la voluntad procreacional al Exacto. momento. Páreme ahí. de la- Quédese ahí. Pero ahí está. Pausa ahí, que está muy interesante. Bueno, terminemos la Mientras, idea. Terminando la idea que la unión convivencial no genera una presunción de paternidad. El caso puntual que hacía referencia, los papás de ese bebé tenían una unión convivencial. El papá había fallecido, entonces nosotros no podíamos Acreditar que ese niño, había una presunción de que ese exactamente. fuera ese hijo de ese porque papá. la unión convivencial no genera esa presunción. Mira, En este caso hay que recurrir a A la la vía justicia. judicial para la acreditación. el trámite de ADN, etcétera. Exacto. Vamos a ir a una pausa, si me lo permiten, porque está muy calladito mi licenciado José Casati, muy claro todo lo que nos ha contado. Es que quiero decirle a la audiencia Es que que el para tener tema una de hora sola es muy ahí. poco. Pídale acá a los jefes Lo que nos va a tener dejamos- que dar lo 2 de- horas. lo 2 dejamos- horas. Lo dejamos a Mariano sin... Exacto, inicio sin de sobremesa. No, porque la identidad es tan importante, porque es el ser. Yo soy, más allá de un Exactamente. número. Yo eso lo aprendí en algún curso que vino una chilena a darlo, se llamaba el Plan Puente, decía, lo más importante es darles documento e identidad, porque a partir de que vos sos, podés ir por todo lo Exactamente. demás. Así que, Leo, vamos a ir a una pausa. Enseguida nomás, aquí en la CNN Radio 94.1 Conciencia San Juan, con la doctora López Galoviche Romina y con el licenciado José Casati, que ahora va a hablar. Vamos a seguir con este programa después de esta pausa. No se vaya y quédese ahí porque vienen también cosas muy interesantes.
CNN Radio. En San Juan, FM 94.1. CNN Radio. En San Juan, FM 94.1. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Conciencia es una asociación sin fines de lucro que nació a nivel nacional hace 40 años. En San Juan cuenta con más de 50 miembros. Es una organización apartidaria con el objetivo fundamental de difundir el conocimiento de la Constitución y de las instituciones provinciales y nacionales. Conciencia Filial San Juan y sus socios y socias han realizado innumerables tareas para educar y formar a los ciudadanos en valores cívicos para una sociedad mejor. Conciencia, para formar ciudadanos informados. Estamos en el aire. Siempre digo que las cosas más interesantes pasan en la pausa. No, mentira. Lástima que no se puede grabar. Bueno, ya para pobre, porque la estamos estrujando a la doctora Romina López Galoviche. Le quería hacer una pregunta a la doctora Dománico. Una Rápido, pregunta así que cortito llegó al pie. vía WhatsApp. WhatsApp, sí. ¿Cómo hay que ir a retirar partidas para pedir la documentación? Partida de nacimiento, de matrimonio. Bien. Puede ser online, no es online, es presencial con turno. Eso dice la pregunta. Bien. Hoy tenemos habilitadas 2 vías para la solicitud de partidas. Vía presencial, no solamente en el registro central, sino en todas las delegaciones de la provincia se expiden partidas de manera presencial sin necesidad de turno previo. ¿Delegaciones en todos los departamentos? Delegaciones en todos los departamentos, menos en el departamento de Santa Lucía, donde estamos avanzando en la construcción de una propia. Bien. Y tenemos habilitada también la vía web, que es www.solicitudpartidas.sanjuan.gov.ar y allí expedimos partidas de nacimiento y partidas de defunción. Excepto los que tengan más de 30 años de muerto. No, igualmente, lo que pasa que muy buena su pregunta también, cuando es una partida que es un poco más antigua, es decir, del año 1970 hacia atrás, es búsqueda manual, todavía no tenemos No está todo digitalizado, se está digitalizando, ¿verdad? Se está digitalizando en su totalidad Qué el bueno. archivo del registro civil, pero entonces ahí vamos a necesitar más datos, como es la fecha de la defunción, del nacimiento, del casamiento y el lugar de registro, porque nosotros tenemos los libros organizados por departamento. Bien, bueno, pasamos del papel de la doctora Romina Galoviche, que acredita vínculos, a los vínculos que nos va a hablar José Casati. ¿Cuán importante es esto que hemos hablado de la identidad, del nombre y de lo que sucede con la persona? Ese es un gran dilema en cuanto a muchos debates, en cuanto a cómo se va perdiendo la emoción, esto del vínculo con los papeles también. Por ejemplo, para que me escuche la audiencia, entiendan, a veces me preguntan, José, ¿qué pensás cuando tu mejor amigo te pide plata y vos le hacés firmar un pagaré? Me dicen, como Qué diciendo, tema, ¿no? por un lado está la confianza, Sí. esto sí es tu mejor amigo, los años, porque acá interviene la moral también. Sí, sí, sí. Muchas veces también, no sé si recuerdan también con las famosas botineras, Sí. que muchas veces por defender los derechos de estos futbolistas que emocionalmente no estaban preparados, sin un aprendizaje emocional que es tan importante, caían bajo estos vínculos de relaciones más empoderadas por ese poder justamente, y aparecen esos contratos prenunciales también, Sí, eso te iba a y que decir se que acabaron la existen. botinera. A ver, no sé si se dieron cuenta, a ver, esto es estadística, a ver, aquí estamos hablando, estamos con los números fríos. Otra de las cuestiones, por ejemplo, en terapia que salen muchísimo, es la moral versus la ley, en cuanto a esto de la hija o el hijo que cuidó toda la vida a su padre, y a la hora de heredar, la ley heredan dice, todos porque iguales. la ley Son todos iguales. claro, la ley Esa dice es a una, todos esa yo creo lo que mismo. es una discusión eterna. Pero bueno, ¿No? por eso es Sí. muy importante esto que tienen que ir de esto del vínculo, cómo separar el vínculo de lo legal también. Claro, porque, Sí, porque se separa en los papeles, pero el vínculo, mucho más cuando hay hijos, queda de por vida. Porque es así. Fiestas, cumpleaños, actos escolares, ni hablar.
Les pasa a los directivos de los colegios cuando tienen que poner papá, mamá por la jura de la bandera. No, me ha pasado a ver, no, este va acá, él va allá, pero bueno, el niño es el mismo y el que jura la bandera, promete la bandera. El licenciado nos había comentado que formaba parte de dos asociaciones y en realidad mucho para aprovechar, pero nos queríamos centrar, y aquí la productora la mejor productora que tenemos, sobre estos impulsos, estos hechos, o este hecho que nos conmueve reciente de violencia en el fútbol, con una consecuencia tremenda como es quitarse la vida el presunto agresor, el evidente persona impulsiva. No, presunto no, si está en la afirmación. Claro, está la afirmación, pero bueno, los abogados siempre hablan de presunto. Doctor, licenciado. A ver, es muy interesante la época que estamos viviendo. No sé si recuerdan la famosa película Relatos Salvajes, que son 6 episodios que tiene algo muy en común, que si se dan cuenta es la violencia. Y que hace una radiografía de lo argentino y quizás del mundo entero. ¿Cómo es vivir al límite? A ver, nosotros somos personas emocionales, que pensamos. A veces el paradigma siempre nos enseñaron que somos pensantes, que nos emocionamos. Bueno, yo propongo cambiar eso. Nosotros nos dominan las emociones. Exacto. Las emociones no son el problema es qué hacemos con ellas, cómo las controlamos, cómo las canalizamos, cómo las transformamos, porque esa acumulación de tensión, a ver, tenemos una sociedad donde hay problemas por todos lados. Te diría que el 60% de la sociedad ha visto algún episodio de violencia en la calle, en la casa, en algún momento ha presenciado esta escalada de emociones que llega a su punto máximo, que es la agresión. Y en esa agresión, bueno, cada uno la va canalizando como puede, porque hay una historia. Somos seres hechos de historia también. Exactamente. Sí, a veces me dicen, José, pero puede ser que este hecho explote así. No, a ver, cada persona tiene una historia. Exacto. Tenemos experiencias que son infantiles también, tenemos predisposiciones, genética y herencia. Hay un montón de cosas, más factores desencadenantes, que es la problemática, ya sea, no sé, la muerte de alguien, el problema económico, la pelea con la madre, el vecino. Esa acumulación llega a su punto límite. Es como un vaso de agua lleno. Y a veces esa gotita es la que hace perder la total conciencia, esa palabra que utilizan mucho acá, que es tan importante, que cuando la razón se nubla, es la famosa, el derecho de emoción violenta. Explota, ahí viene la explosión y la razón, que es la que tiene que intervenir, que es para la bajarlo, que enfría. Exacto. A ver, porque somos seres emocionales. A ver, a veces me cuentan, José, voy por la calle y me miran para pelear. Por una escena de tránsito muy simple. Exacto. Una tocada de bocina que también... a ver, y que empiezan a acelerarse, empiezan a mirarse. Bueno, el relato salvaje muestra esta realidad un poquito de cómo vive el argentino y el mundo, ojo, no solamente el argentino, porque hay un montón de problemas. Es un problema complejo que necesita también soluciones complejas. Eso te iba a decir, uno se entrena la paz, la tranquilidad, la serenidad, ¿se entrena? ¿Se puede entrenar? A ver, lo que nosotros entrenamos es la coherencia. Yo siempre digo que de la coherencia en lo que pensamos, lo que sentimos, en lo que actuamos, de la coherencia brota la paz. Mientras más coherentes seamos, a ver, es muy difícil este entrenamiento emocional, porque a veces me dice, José, pero vos no te enojás. Obvio que me enojo, le digo, pero tengo varias opciones. En ese momento de enojo, mi pensamiento me dice, José, ¿qué ganás? ¿Qué perdés? ¿Vale la pena? Y a veces, como experto en emociones, a veces me dicen, José, pero tenés que estar muy elevados para pensar así, en ese momento tan caliente, en ese momento que las emociones están a flor de piel, que están a punto de estallar. A ver, es como yo di el carnet profesional y el apto de manejo y tenencia de arma. Estoy habilitado justamente por los impulsos, donde es un acto, por ejemplo, el manejo de arma. Hay situaciones de vida que por más entrenamiento emocional, no sé, le están pasando algo a tu hijo, un montón de cosas. Agarrás y el vos arma tenés y... un arma, me dice, José, eso se entrena. A ver, ojalá no te toque. Ojalá no te toque porque ha llegado a un punto no basta sabes. Un mal día con una acumulación de cosas que cualquier persona está expuesta a esta psicosis. Nosotros el acto de autodestrucción llamamos más un acto psicótico. Bien. A veces se confunde valiente, de otras palabras también descalificadoras, pero es un acto que la razón se pierde. Se nubla. Donde ya cuando se nubla, si escuchan los audios también, él mismo no se desconoce, ¿viste? Desconozco, no soy yo. Exactamente. Así, cuando uno ya se despersonaliza, ya sale del eje de esa conciencia, de ese contacto con la realidad,
Por eso es muy importante la prevención, que es una prevención que se trabaja en conjunto. Es imposible trabajarlo solo. Bien. Pero todo, hasta de los que informan. La forma que informan, la forma que hablan. Hay que tener un aprendizaje también de cómo mandar este mensaje. ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos? Es que la violencia empieza con la palabra, muchas veces. La palabra es la que dispara. Siempre leí un libro hace mucho que decía, ¿sabes cómo empiezan las guerras? Con la palabra. Y sí, porque empiezan no empieza la guerra porque te tira una bomba, no. Empieza con un desacuerdo de palabras. La palabra es un arma muy poderosa. Entonces es la que hay que cuidar. Por eso el entrenamiento emocional es cuando uno puede separar el comportamiento y conducta de la persona. Bien. Por ejemplo, si yo me siento atacada por vos, no es lo mismo decir tu comportamiento no me está gustando, bien, a decir vos tenés la culpa, vos, porque eso cuando claro, se porque personaliza, cargas ya con pierde todo. La carga emocional. Exacto. No es lo mismo diferenciar esto, porque yo trabajo con masculino, trabajo con los machirulos que llaman. Eso ya después la doctora le va a hacer una pregunta. ¿Cómo defendés a esas personas que, ojo, para mí son personas que tienen problemas de conducta? Claro. El hombre violento, para no decir el machirulo, el hombre violento tiene no quiere comportamientos. Ejercer violencia. Exacto. Termina violentando porque no tiene otros medios, no tiene otras herramientas. Exacto. Entonces lo que nosotros hacemos es modificar esas herramientas, que esto es un entrenamiento para todos. Yo creo que se entrena, ¿no? Tanto para hombres y mujeres. Todo. Atraviesa hombres y mujeres. A ver, la violencia... Hay mujeres que son hay muy... veces vos ves por los niños, que vos ves una madre que lo llevan pellizcando al niñito porque no te hace caso. ¡Ay, esa escena! Entonces ahí es un acto también de violencia hacia el niño. A ver, yo siempre... Violencia física. Y hay mujeres que también ejercen la violencia, el autoritarismo. En la segunda generación, para los judeocristianos, Abel y Caín, ya existía un acto tremendo de violencia con la muerte de uno. ¿Cómo hemos evolucionado en ese manejo? O sea, como usted dice, uno a lo mejor es más emocional que racional. Tenemos historia de violencia. ¿Cómo evolucionamos? Porque en el tema género podemos decir que hemos evolucionado, que se ha concientizado, que quedará en un margen, no que son falsas denuncias y demás, pero de todos modos hoy hay reproche. Y habrá más que avanzar, y la esperanza es que en algún momento dejemos de hablar de esto porque la igualdad de derechos va a estar incorporada. Ya se incorporó. En este tema, este manejo de los impulsos, ¿cómo hemos evolucionado desde la primera o segunda generación de la humanidad a la fecha? Usted ve, hay esperanza, obviamente es a través de un tratamiento psicológico y del diagnóstico, o sea, ¿por dónde pasa? A ver, por supuesto, yo soy una esperanzada. Hay muchas teorías sobre eso, por eso yo soy un trabajador incansable en creer y pensar y sentir que se puede transformar, porque la palabra acá que yo utilizo siempre es transformación, no cambio. Ajá. Yo te explico un poco el cambio. El cambio es una resistencia, adaptarse frente a una resistencia de adaptación. Yo sé que tengo que cambiar algo, pero si cambio, a ver, mucha gente me dice, José, si soy bueno me pasan por encima. Si no levanto la voz, no me hacen caso. Hablo con policías, porque yo entreno también el tema del manejo de armas, como les expliqué, y me dicen... Siempre me llamó la atención, ¿por qué levantan la voz cuando tienen que dar un límite, una orden? Y es porque no te hacen caso. Y después empiezo a pensar que en la cola de un banco, de algo, disculpe, por favor, no te pasan bolilla. Eso viene de muy... Y que cuando le pegan a la mesa, cuando es como que el violento tiene más beneficio. Bueno, vivimos en una comunidad así, donde el violento es más escuchado, se le da más beneficio, se le tiene miedo, entonces se obedece. Es que esa hay es que la palabra. deconstruir. Es muy interesante el miedo también. El miedo. Yo escuchaba esto de por qué las uniones convivenciales son más que el matrimonio. Volvemos a la palabra miedo. Esto del patrimonio también, eso genera miedo. Exacto. A ver, el compromiso. Y uno cuando yo hablo del tema de pareja, por ejemplo, en masculinidades, que la violencia económica se ve mucho en los varones, más que en las mujeres. Exacto. No depende, porque ahora las mujeres que ganen más también tienen pero somos las menos. Son las menos. A ver, en el deporte te diría que todavía los hombres ganan más dinero que las mujeres. No, en todos los CEOs, los señores que nos dominan también. A ver, todavía falta, pero falta de los dos lugares también. Si uno ve en las estadísticas, hay más falsa denuncia y también hay aumento de la violencia, digamos.
no han podido Todavía es como dice ella, la barra, es un digamos. tránsito. No es que hagan más falsas denuncias que realidades. Hay falsas denuncias, las hay. Quizás antes no había tantas, Esto entonces no ahora. significa el Me Too y demás. Tiene que ver con generaciones que históricamente han naturalizado el maltrato, porque en realidad, y a nosotros mismos nos cuesta, o sea, a mí me pasa en mi casa que mi hijo, no sé, me parece que cómo le voy a dar a mi hijo que levante un plato, Claro. o sea, lo tengo. Bueno, es que es el único, ¿cómo le vas a hacer levantar? Bueno, pero No, es uno no, más. tiene que hacerlo. Que te No dé cuatro tiene, mujeres. Pero me parece- claro, pero yo me he formado así y todos los días me descubro en esto que uno tiene de formación. Me Claro, parece uno que hay lo una palabra mentalice. que es la que tenemos que trabajar mucho más, que es la libertad. ¿Cuán libre soy para que un papel como el de matrimonio no me genere a mí una esclavitud? No sé si me explico. No, Es no, decir, a ver, yo el creo trabajo de que la libertad en esa es sin- importantísimo. En esa sintonía trabajamos muchísimo. Es más, yo dentro de la terapia, de las charlas que doy, siempre digo que ser libre no es saber quién soy, sino justamente romper eso que nos categoriza, nos Exactamente, clasifica, nos determina. exactamente. Tienes que ser así. Capaz que una persona, me voy a casar, y la misma cofradía le dice, no seas No, bobo, sí, sí. que esto no te Los conviene. mandatos, los Mira, mandatos si te sociales. vas a laburar, vos ganás más que ella, no vayas a ver. Esos mandatos son lo que nos determina. Exacto. Y ser libre es esto, justamente. Rompo con esto. Rompo con esto, voy a un trabajo y yo no padezco los trabajos. A ver, algo que enseño, yo doy charlas sobre psicología financiera emocional, que es muy importante, ese ser libre, ese mundo interno, como todo atrás de la zanahoria, que nunca alcanza. Sí, señor. Que a veces desde cualquier profesión o oficio, cuando uno quiere, cuando uno se rompe con esas cadenas que nos bloquean, esos miedos, Exactamente. esto no es para mí, esto es para el otro, tengo que tener estas Exacto. condiciones, estos beneficios, Sí, sí, vos sí. porque venís de esta familia, no. A ver, hay que tener Hay una que tabla romper. donde es cierto que a alguno le va a costar más que Sí, a otro. bueno, no partimos Así, de la misma plataforma. Por eso pero sí hay que... podemos adquirir desde la educación gratuita las mismas herramientas. Bueno, eso es lo que yo propongo Exacto. siempre, la contención y asistencia, Exacto. que es no solamente de la asistencia de la modificación, esta transformación, sino estar presente. Exacto. Hoy las instituciones están descreídas, todo está descreído. Sí. Entonces, Todo como está uno puesto- va todo está puesto en descreyendo, duda. Esa dialéctica que hablamos, esto si hay esperanza, yo trabajo con ludopatía. Claro. Imagínense que todo el mundo me dice, José, ludópata. No se me dice, yo he escuchado. No tiene cura. No tiene cura, no Así se es. vuelve. Estás con ese que se juega todo. Qué difícil, ese es todo un tema. Va a volver, licenciado, porque vamos a tener que Pero dedicar fíjate todo un que programa todo- a eso. Que todo lo que sea ludopatía, todo lo que es ¿cómo se llama? La drogadicciones. Adicciones, todo cuesta sacarlos, porque tienen un problema Bueno, pero también la comida. psicológico. También Por el eso, comer. que todo eso es todo. Porque Claro, tenemos el esa mensaje debe ser tendencia a no esperanzador. transformar, claro. Hay tratamiento. Había una película, no me acuerdo el nombre, pero con Al Pacino, donde le hacen hacer un curso para manejar La no sé, ira, la el manejo de ira. el manejo de ira. Claro, por eso le digo que Eso todo se aprende. materializa Todo se aprende. En el deporte, yo veo que, hay una evolución en el deporte, inclusive la ley no es tan vieja, es del 1986, y de cuántos años tiene el fútbol, y que se va ayornando, se le van sumando posibles responsables de la violación de las normas de no violencia en el deporte. Bueno, viste que ahora entra nada más Creo que los del no- equipo. No solo a nivel deportivo, Exacto. sino No hay visitantes. recién usted mencionaba en lo que es una pericia, una perimetral. Hay más para avanzar tratamientos así, institucional, que usted ha hablado de la institución, en una perimetral, ¿cómo trabajar la ira? Sí, A ver. me imagino la película. Es Yo muy creo que difícil. la ira, esto de la impulsividad que hablamos, es justamente lo que nosotros trabajamos, no es que vamos para que me entienda la audiencia, que el caliente deje de ser caliente, va a ser caliente, pero que tenga herramientas y defensa, que tenga como ciertos detectores. Herramientas, Perfecto. claro. Para Claro. antes de llegar a ese episodio que sabe que no se va a poder frenar. Hay personas que vos cuando concientizás y haces un modelo psicoeducativo de una manera integral, tiene como ciertos sensores. ¿Y desde Ciertos qué edad hay que sensores. empezar a que más o menos... A ver, la educación emocional empieza del día uno. Claro. El día que uno se De que vincula, del día que uno les enseña emociones. Yo siempre digo que si yo voy por la calle y un chico no siente algo cuando ve a un pobre comiendo la basura, por ejemplo,
es que he fallado como padre. Algo falló. Algo falló porque la educación emocional es esto. ¿Qué te desde pasó? chiquitito. ¿Por qué hiciste eso? Contame, a ver. Claro. Pero no con el interrogatorio. A ver, porque que eso se No, empieza... no el porqué de reproche, No. sino el pro. Darle la Ejemplos. palabra. A ver, pasa que la neurona espejo también funciona con ejemplos. Exactamente. Y esto que hablamos que las instituciones están como desvalorizando, ya no hay ejemplo. A ver, no creen en la psicología, no creen en nada. Inclusive el relato de la sociedad, La no creen en el posverdad, político, toda esta no historia creen de en la nada. posverdad. Todos creen que están comprados, que no hay nada libre. Y esa la palabra libertad tiene que ver todo, la conciencia, la libertad, la psicoeducación, la sociopsicoeducación también, porque también los psicólogos tenemos que salir a la calle, ese abordaje territorial. El psicólogo a veces se queda en la caverna, En su hay consultorio. afuera un gran problema que lo social está ganando. Lo social, hoy los hijos son hijos de la vida, ese lo van a ver el dicho donde uno puede tener la mejor educación del mundo, Exactamente. el mejor cariño del Sí, mundo, señor. sale a la sociedad y las herramientas a veces fallan. ¿Sí? Claro, porque están en un laboratorio que no es normal. Y de hecho nos Licenciado. empezamos a hacer preguntas, perdón, cuando hemos visto lamentablemente el año pasado estas situaciones de suicidio. ¿Mm? Ahí ese espejo que se nos devuelve y que a todos nos duele, porque nos duele, sea cercano o sea lejano, ¿qué falló o qué está fallando? A ver, fallamos también en la continuidad. Yo siempre digo que a veces la indignación es selectiva. Nos Bien. quedamos en ese momento, Sí. pasa ese momento y creemos que ya no existe. Las estadísticas dicen otras cosas, por supuesto, pero como la línea de conducta a veces no les interesa porque vamos poniendo el foco, a ver, año electoral, el foco en las elecciones. Los suicidios, el foco en el suicidio. La agresión en el fútbol, el foco en la... Y nos vamos perdiendo, porque esto es un trabajo continuo. Es un trabajo, se empieza del primer momento y hay que seguir trabajando. Es por siempre. Esto está buenísimo, este tipo de programa, porque informa, da conocimiento, y hay lugares que están en lucha. Solamente que hay que articular, hay que juntarse todo. Esto, ¿por qué es tan importante la identidad? ¿Por qué es tan importante las emociones? ¿Por qué es tan importante el pensamiento, la racionalidad, el pensamiento sabio, el trabajo en conjunto, la interdisciplina, la transdisciplina? Hoy nadie solo va a poder. No, Así no la puede, demanda, no yo puede, solo puedo. nadie La demanda, puede. yo puedo ser experto en todo, pero no puedo controlar la cantidad de gente que está pidiendo ayuda. Exactamente. Y gente que también, políticas de Estado, donde la parte de salud mental está muy empobrecido. Hoy sacar un turno, un psicólogo en el Sí, Estado, en sí, el gobierno, sí. es imposible. Sí, es Sí. imposible. Y también herramientas en educación. ¿Mm? Tendrían que tener los chicos una materia todos los años de educación emocional y de educación financiera. Yo creo que sería eso- muy importante. Hay Hay que, financiera. hay que revolucionar la educación en la tierra de Sarmiento, siempre se lo digo a los gobernantes que vienen y los que están también, hay que hacer honor a Sarmiento en la tierra de Sarmiento y revolucionarla, que podamos ser, así como somos ejemplo, polo en deporte, que ahora podamos hacerlo en Sí, educación. desgraciadamente queda nomás En palabras, porque En- hemos presentado muchos como conciencia. como conciencia. Muchas propuestas y se han quedado quietitas ahí. Claro, entonces eso es lo importante, que empecemos desde chiquitos. ¿Por qué tanta conciencia de los niños que nos enseñan a todo con el tema de lo ambiental? No, y del semáforo y de Desde cuidar los chiquitos, papeles. desde chiquitos ellos ya saben. De Entonces, cuidar bueno, los ¿por qué? aguas. Porque llegó a la escuela. Claro. Y la escuela es una gran difusora, identidad. No solamente educación cívica, sino que tendría que ser una materia donde hable de la identidad, como con importancia de materia. A veces hay otras materias que se les da importancia y que después en la vida no suman tanto como ahora, como las demandas que tenemos ahora. Así que estamos terminando, no sé si le quedó alguna pregunta. Y siempre, Siempre nos quedan muchas preguntas, Leo, muchas. Tenemos para hablar de nuevas masculinidades, mucho más de los derechos y obligaciones que adquirimos, porque nos hemos quedado en los derechos de identidad, pero después las obligaciones, que son un montón. Así que, doctora Romina López Galoviche, muchísimas gracias, la vamos a volver a Placer. invitar. Cuando usted quiera, un placer. Bueno, licenciado José Casati también, muchísimas gracias, muy claro también su testimonio, lo vamos a volver a invitar. Bueno, muchísimas gracias y como siempre un placer estar en este espacio también. Señora Silvia Plana, muchísimas gracias. Esperemos que tengas un buen mes. Bueno, gracias. Buen Gracias día por todo del el amigo. apoyo. Buen día del amigo. también. Alejandra Feliz Dománico, día del amigo. gracias. María Silvia.
María Silvia. María Beatriz, Silvia, licenciado, doctora, bueno, que cada uno festeje y pase un hermoso Día del Amigo, porque la verdad que es una joya la relación de amistad. Exacto, bueno, un saludo a todos nuestros amigos. Y quien comandó esta nave, mi querido Leo Luna, muchísimas gracias. Quien les habla, María Beatriz Herrero. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en Conciencia San Juan 94.1. Va a estar acá la señora Fabiana Gómez, que tiene una sonrisa mucho más linda que la mía y es más divertida que yo soy aburrida. Mi coequiper es muy divertida. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Conciencia es una asociación sin fines de lucro que nació a nivel nacional hace 40 años. En San Juan cuenta con más de 50 miembros. Es una organización apartidaria con el objetivo fundamental de difundir el conocimiento de la Constitución y de las instituciones provinciales y nacionales. Conciencia Filial San Juan y sus socios y socias han realizado innumerables tareas para educar y formar a los ciudadanos en valores cívicos para una sociedad mejor. Conciencia, para formar ciudadanos informados.